Fui falsamente acusado de haber hecho algo horrible, y ahora que demostré que soy inocente mi expareja me pide perdón. Sé que el título es impactante, pero la situación ha sido terrible, y dado que un amigo mío ha recibido buenos consejos en este lugar, decidí probar suerte y contar lo ocurrido, esperando encontrar alguna orientación. La relación duró más de 1 año y medio, y durante ese tiempo, todo parecía ir bien. Ella tiene un hijo de una relación pasada, un niño al que no solo conocí desde el principio, le tomé cariño. No me consideraba una figura paterna, pero entre el niño y yo se formó una amistad. El padre biológico del menor tiene un historial de problemas legales, entrando y saliendo de prisión constantemente, lo que lo mantiene alejado de la vida del niño. Por eso, durante este tiempo, fui la única figura masculina que el niño tuvo a su lado, alguien que intentó darle apoyo y cariño. De hecho, las cosas avanzaban de tal manera que incluso habíamos empezado a hablar en serio sobre mudarnos juntos, organizando cómo sería nuestra vida bajo el mismo techo. Cómo manejaríamos las responsabilidades con el niño y qué pasos seguiríamos como familia. Hasta aquí todo iba bien, pero hace unas semanas, la policía llegó a mi casa, me esposaron frente a mis vecinos y me llevaron detenido por la terrible acusación de haber hecho algo al hijo de mi pareja. Después de pasar la noche en la cárcel y un largo interrogatorio, logré salir bajo fianza, pero con órdenes estrictas de no acercarme a menos de 500 metros de su casa ni del colegio del niño, como consecuencia. En mi trabajo me apartaron de mis funciones con un permiso administrativo que todos entendíamos como suspensión. La semana pasada, cuando ya estaba preparando mi defensa legal, recibí un sobreoficial del juzgado donde se notificaba el archivo del caso, sin entender bien qué había pasado, llamé al detective asignado al caso. Me confirmó que el menor había dicho que fue mentira completamente su declaración inicial, que había inventado la historia. Cuando me enteré que habían cerrado el caso, no sabía qué sentir. Después de unos días, bebí más de la cuenta y la llamé a mi expareja. Ella contestó tratando de explicarse, me dijo que su sobrino, un chico de 12 años con problemas de comportamiento, había sido quien realmente hizo algo malo con su hijo durante una reunión familiar. Pero cuando su hijo habló sobre lo ocurrido, ella entró en pánico, y me acusó a mí en lugar de al sobrino. Fue solo cuando la policía interrogó al niño con más detalle, que admitió la verdad, diciendo que su primo había sido el responsable, y que yo no tenía nada que ver. Estaba tan enojado de todo que simplemente colgué el teléfono sin decir nada más, luego me fui directo a eliminar todas mis redes sociales, no quería ver nada relacionado con ellos. Ni que tuvieran forma de encontrarme o contactarme por ahí. Desde entonces no ha parado de buscarme, me llama casi a diario, me manda mensajes de texto a todas horas, correos electrónicos larguísimos, en todos repite más o menos lo mismo, que aunque lamenta mucho lo que tuve que pasar, no puede arrepentirse del todo porque según ella solo estaba protegiendo a su hijo, pero que en el fondo quiere que volvamos a estar juntos, que el niño me extraña mucho, que llora diciendo que me hizo daño. Incluso suelta esas frases de que esto nos hará más fuertes. Que podemos superarlo juntos, pero la verdad es que no le he contestado ni una sola vez, no tengo nada que decirle, ni ganas de hablar del tema. No voy a mentir, todavía siento algo por ella y por el niño, eso es cierto, pero si soy honesto, el daño que me hicieron es demasiado grande, nunca voy a poder olvidar que ella fue capaz de creer, aunque fuera por un momento, que yo haría algo tan horrible. Tampoco voy a perdonar que por sus mentiras pude haber perdido todo, mi trabajo, mi reputación, hasta mi libertad, y eso no tiene excusa, da igual que haya sido por miedo o por proteger al niño. Las consecuencias para mí fueron reales. Además, ni loco voy a volver a aguantar a su sobrino problemático, ese niño que causó todo este desastre, prefiero no volver a saber nada de ninguno de ellos. Actualización. Al final quedé con mi novia, me llamó desde un número privado y, le dije que sí, que nos viéramos el domingo por la noche. Cuando llegó, iba con toda la intención de decirle todo y romper contacto, pero en cuanto la vi nos pusimos algo tristes los dos, nos abrazamos fuerte y no paraba de decir que me veía fatal, que había adelgazado demasiado. No dejaba de pedirme perdón, una y otra vez, decía que tuvo que denunciarme porque su hijo llegó muy mal y, como madre, no podía ignorarlo, pero que ahora sabe que yo jamás haría algo así. Que no ha podido dormir pensando en todo lo que habré pasado. Resulta que cuando el niño confesó ante la policía que había sido su primo y no yo, el sobrino terminó admitiendo que él también había sufrido y que solo repitió lo que le hicieron a él.
Intenté ser comprensivo, pero se me escapó un me da igual seco, se le notó la cara de sorpresa, pero no quiso discutir. Ella me preguntó directamente qué íbamos a hacer ahora, que me quería mucho y que necesitaba saber si podía superar todo esto. Además, traía una carta de su hijo, el niño estaba triste por la mentira que dijo sobre mí. No sé qué me pasó en ese momento, pero le dije que no podía leer la carta. Ella se puso a la defensiva, diciendo que solo era un niño, que estaba sufriendo mucho, y que si nuestra relación no significaba nada para mí. Me sentí tan molesto que le dije que no era mi culpa que me hubieran acusado de ser un agresor. La discusión se puso fea, gritos, hasta que al final acepté la carta, pero le dejé claro que no le prometía nada, porque su acusación me va a costar el trabajo. Ella dijo que entonces lo dejábamos. Pero me repitió que me quería y necesitaba saber si algún día podría perdonarlos. Le dije la verdad, que no lo sabía. También le mencioné lo del trabajo, que seguramente me despedirían al día siguiente. Terminamos abrazados, con un beso incómodo, y cada uno por su lado. Lo del trabajo ha sido algo raro porque, cuando llegué a la reunión, antes de entrar, me crucé con varios compañeros y el trato fue curioso. Sobre todo con una compañera que siempre había sido como una segunda madre para mí en la oficina, ni siquiera me miró bien, le intenté hablar y me ignoró, otros ni me saludaron, me miraban como si fuera basura. Como si hubiera hecho algo monstruoso. Dentro de la reunión, parecía que todo estaba decidido y que me iban a despedir, pero como siempre me he defendido bien negociando, conseguí que al menos no me echaran la culpa de nada. Al final llegamos a un acuerdo. Yo renuncio voluntariamente, pero a cambio me dan una referencia muy buena, me pagan los sueldos de septiembre y octubre completos, y además me dan 1000 libras extra como ayuda para el coche. Porque el de empresa me lo quitan. Claro, este jueves tengo que ir a firmar los papeles. Para cerrar el tema. La verdad es que duele, después de 5 años trabajando, formándome, dejándome la piel en esa empresa donde creía que tenía futuro, ahora tengo que irme y todo por una acusación falsa, sin haber hecho nada malo. Solo porque la gente prefiere creer lo peor. Actualización. Sobre mi ex, al final decidí leer la carta del niño, que más bien era una nota corta, donde decía algo como, querido OP, lo siento mucho, te quiero, eres mi mejor amigo. Si fuera una persona mala, no me habría afectado, pero la verdad es que sí me afectó. Además llevaba un par de días sin beber nada, así que estaba más sensible de lo normal. Al final le escribí una nota y se la mandé por correo. Le decía que sentía mucho lo que le había pasado, que esperaba que con el tiempo pudiera perdonarse a sí mismo, y también que deseaba que la vida fuera buena con él. Luego llamé a mi ex y le dije claramente que quería cortar por lo sano y terminar la relación de una vez. Ella se puso a llorar mucho, diciendo que lo sentía. Yo le contesté que la perdonaba y que entendía que hizo lo que creyó correcto en ese momento. Ella repetía que me quería de verdad y que habría seguido conmigo si yo hubiera querido, pero yo corté la conversación ahí. Mi primo, con quien había pensado quedarme, estaba de vacaciones, así que decidí reservar 3 semanas para irme a acampar a partir del lunes. Quería hacer una ruptura limpia. Al principio pensé en bloquearla y largarme sin más. Pero un usuario en mi última publicación me advirtió que podía malinterpretar que este tiempo fuera solo un descanso temporal y que dejaba la puerta abierta a una reconciliación, cosa que no quería. Porque aunque pasó todo esto, todavía me importaban y no quería hacerles más daño. Así que fui a su casa para decírselo en persona, le expliqué claramente que necesitaba terminar la relación y cortar todo contacto por todo lo ocurrido, que podía perdonarlos, pero nunca olvidar lo que hicieron. Ella se disculpó otra vez, dijo que todavía me quería y me preguntó si yo todavía los quería. Le dije que no, se puso como loca y me fui, la bloqueé en todos lados, borré mis redes sociales y me fui a Escocia. El plan original era 3 semanas, pero al final me quedé casi 4, solo volví ayer. Un amigo común me habló hoy y me contó que mi ex ha estado hablando mal de mí, especialmente en Facebook, diciendo que los abandoné a ella y a su hijo, pero la verdad es que ya me da igual. Estoy buscando mudarme y empezar de cero, así que en este punto ya no me afecta. Gracias por leer. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.